Un tiempo de exploraciones. A finales del siglo XV y principios del XVI se le llamó a esta etapa para los portugueses y los españoles la era de los descubrimientos. ¿Por qué? Pues es fácil de entender. Era un tiempo de exploraciones, era un tiempo de ambiciones, era un tiempo de buscar aquello desconocido, era un tiempo de valentía, era un tiempo de vida en el mar, era un tiempo de buscar alternativas, era un tiempo de una forma de pensar diferente. El hombre, el ser humano, se tenía en cuenta como el centro del universo. Empieza a abrirse la mente, no literalmente, claro está. La forma de pensar de las personas era abierto de mentes. Esta expresión viene dada para dejar un poco de lado a la Edad Media. La Edad Media se giraba a torno a Dios, el teocentrismo. En esta ocasión, la ideología o la forma o el pensamiento de aquella época era el antropocentrismo. Gracias a eso empezaron a surgir personas como Leonardo da Vinci o como un Miguel Ángel o como por ejemplo un Cristóbal Colón o por ejemplo no lo sé, un Bartolomé Díaz, ya que estamos aquí en la época de los barquitos, de los navíos, de las embarcaciones, era una época importante. Los españoles y los portugueses fueron los grandes imperios de aquella época, el siglo de oro de aquel entonces. Entonces, ellos tenían intención de expandirse territorialmente por Europa. ¿Qué ocurre? Que si observamos el mapa, hay una línea azul en el medio. Esa línea azul separa el mundo en dos. ¿Por qué? Porque a la derecha era lo que se conocía hasta entonces y a la izquierda lo que aún estaba por conocer. Por eso, en aquella época, los mapas eran muy diferentes. Esas cartas náuticas, esos mapas portulanos, se iban dibujando a medida que iban descubriendo tierras nuevas, ¿no? Nuevos territorios. La idea de ampliar el conocimiento sobre la forma y la dimensión de la Tierra estaba imperante en las mentes. El punto que hay que tener en cuenta a continuación de esta época de exploraciones es por qué surgieron estos descubrimientos, por qué esos hombres se iniciaron en esta aventura, cuáles eran los factores del por qué. Pues son dos fundamentalmente: la búsqueda de nuevas rutas alternativas para llegar a la ruta de la seda, a esa ruta de las especias, y esos instrumentos que empiezan a surgir en los navíos, esos instrumentos de navegación, esos avances en este mundo de marino, ¿no? De la navegación del mar. Bien, eh, llegamos a la segunda causa o el porqué, ¿no? De estos grandes descubrimientos. Gracias a los instrumentos de navegación empezaron pues a aventurarse estos hombres, estos marinos, al mar, a hacer la vida en el mar. La brújula, el astrolabio, la corredera y la ampolleta, la cartografía o las mejoras en las embarcaciones. Todas ellas, gracias a ellas, los navegantes, los marinos, pudieron adentrarse a nuevas aventuras. La brújula, recordar que nos señalaba el norte, y eso permitió viajar de noche, ¿no? La navegación nocturna. El astrolabio eh, nos permitía, a través de las estrellas, ir hacia el norte, o sea, tomar la latitud en el horizonte. Y la corredera y la ampolleta es el reloj
que veis en el dibujo, ¿no? Que controlaba un poquito los turnos en la navegación, y la corredera es la que medía la velocidad del barco. A continuación estaba pues los mapas, los portulanos. Ahí tenéis una imagen, pues un mapa portulano de aquel entonces. Como veis, no son como los actuales. Eran dibujados con lápiz, ¿no? Compás. Las cartas náuticas, ¿no? Calculaban la distancia, los marinos, incluían elementos y símbolos dentro de ellos, como la brújula o la rosa de los vientos para indicar los puntos cardinales. Otro instrumento importante son los barcos. Aparece un nuevo barco, seguro, ligero, veloz, que es la carabela, y el timón, desde luego, que permitió maniobrar con más facilidad. Gracias a estos grandes descubrimientos, los hombres de la Edad Moderna comenzaron sus aventuras. Estos descubrimientos tuvieron unas consecuencias, una vez ya descubiertos esas tierras desconocidas, que hicieron ver en la historia que esas consecuencias fueran importantes, como por ejemplo se dejó de lado el Mediterráneo como protagonista de la Edad Media y se dio paso a una nueva zona como núcleo neurálgico de todos los descubrimientos, el Atlántico, el Océano Atlántico, que va a hacer paso hacia el Océano Pacífico o al Océano Índico, y se convierte el Atlántico en el centro del comercio de Europa. Por ello, los españoles y los portugueses aprovechan esa oportunidad para convertirse en los grandes imperios de nuestro siglo XVI, ¿no? España y Portugal. Una de las ideas de estos dos grandes imperios era demostrar que la Tierra era esférica, redonda, porque antes se decía que la Tierra era plana, que había misterios en el mar y por ello no querían aventurarse a ello. Eso permitió el conocimiento del mundo. Cada vez iba más allá y ese abierto de mentes de las personas de aquel entonces se aventuraban y eran más ambiciosos por conocer. Uno de ellos era Cristóbal Colón, que hablaremos más adelante, y otro de ellos fue Magallanes. Un abrazo.